Pues, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre el material concreto para la enseñanza-aprendizaje de la física atómica y nuclear. Sin más que decir, me presento, mi nombre es Steven Parra y comenzamos con este video. Como ya es costumbre, vamos a identificar qué es la física atómica y la física nuclear, pero vamos a intentar descubrir cómo es que se plantearon estas dos físicas. Se dice que la física atómica es la rama de la física que estudia las propiedades y el comportamiento de los átomos o la interacción de los átomos entre sí. Ya, recordemos, desde un inicio se había planteado de que existe algún componente microscópico que no puede ser visto y que este componente se encuentra en todo lo que nos rodea, ¿ya? Y a esto se le denominó átomos, así que todo lo que nos rodea está compuesto por átomos. Y no se sabía cómo es, John Dalton llega y propone y dice, bueno, yo considero que son esferas macizas. Se mantiene esta idea 100 años, habíamos dicho, hasta que se van descubriendo, van avanzando las investigaciones, los experimentos, y se dice, no, los átomos tienen carga, unos son positivos, unos son negativos, unos incluso no tienen carga, ¿debido a qué será? Y aquí es donde aparecen, ya el átomo no es la esfera maciza, tiene partículas más pequeñas, tiene componentes más pequeños. Así que ya se descubren dos cosas, un protón y un electrón. Así que se propone un nuevo modelo, el modelo de pasas. Pero este no presenta una buena explicación con respecto a un fenómeno. Ya Rutherford, del modelo de pasas de 1904, el modelo de Rutherford, realiza un experimento y no funciona como realmente se planteaba en el modelo de pasas. Se encuentra realizando el experimento y rebota el rayo de luz en la lámina de oro, así que se queda y dice, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no funciona? Entonces el modelo de pasas está erróneo, plantea su nuevo modelo, este de aquí que es reconocidísimo a nivel mundial, que es incluso el componente de muchas marcas, de logotipos y que aparece en series. Y propone esta protones y electrones. Pasa un poco de tiempo, aparecen los neutrones, los neutrinos, los muones, y van apareciendo más partículas subatómicas, más partículas pequeñas. Y aquí viene la pregunta, ¿seguiremos estudiando estas partículas que de por sí solo componen el núcleo? ¿O a ver, estas partículas las seguiremos estudiando como componente de un átomo o podemos solo centrarnos en estudiar al núcleo? Ya, estas partículas solo son propias del núcleo, el comportamiento del núcleo es el que altera el propio comportamiento del átomo, así que estudiamos el átomo, pero al núcleo vamos a centrarnos para otras investigaciones, otros procesos, porque aquí llega incluso una premisa interesante, cuando aparecen los experimentos de Marie Curie con el uranio. ¿Qué pasa si se le bombardeaba con un neutrón a un átomo de uranio? Este buscaba inestabilidad y se rompían y generaba nuevos componentes en los cuales ya era estable. Pero esta transmutación era algo interesante que se ha venido buscando desde hace cientos de años. Así que ya no era motivo de estar estudiando al átomo en sí, sino al núcleo, porque era el núcleo el que se rompía y generaba los dos nuevos elementos. Y ahí es cuando nace la física nuclear, diferenciándose de la física atómica. La física atómica se estudia al átomo en sí y su comportamiento con otros átomos, y en la física nuclear ya solo se estudia al núcleo del átomo, a los protones y neutrones que lo componen y al comportamiento del propio núcleo. También ya seguimos con la evolución del núcleo, pero esto ya habíamos tratado con otro video. Y ahora sí, ¿cómo enseñamos todo esto de aquí? Así se parece difícil y recrear todos los experimentos para descubrir la existencia de un electrón, de un protón, de un neutrón, de un neutrino, de un muón, es difícil porque no se tienen los materiales. ¿Cómo podemos identificar la radioactividad de un elemento si no tenemos ni siquiera un medidor de escala? Ya, no tenemos un medidor de radiación. Tampoco tenemos acceso a uranio porque es radioactivo. Así que, ¿cómo podemos hacer? Lo más fácil, utilizar simuladores. Tenemos simuladores de desintegración radioactiva sobre los modelos atómicos, incluso sobre lo que es la fisión nuclear, porque aquí el proceso de romper un núcleo era una cosa. ¿Y ahora qué pasaría el proceso inverso, que es la fusión? ¿Ya? Recordemos, la alquimia era lo que movía antes a estos procesos y
ya no sería correspondiente estudiar desde el átomo, sino desde el núcleo. Entonces tenemos simuladores de todo esto. Vamos a analizarlos. Tenemos el simulador de lo que es la fisión de un núcleo atómico. Ese concepto que habíamos dicho anteriormente de cómo funciona, tenemos un átomo de uranio 235 y se le da un neutrón. ¿Cómo se comportará? Sabemos que el núcleo es moldeable, se encuentra girando, se encuentra repeliéndose y al mismo tiempo está atrayéndose, es medio tóxico el núcleo y se rompe al final. Genera nuevas cosas y libera 3 neutrones. Estos 3 neutrones sabemos que cualquier objeto contiene núcleos, tiene un montón de átomos. ¿Y qué pasaría si esos 3 neutrones golpean otros núcleos de uranio 235 y esto se va generando una reacción en cadena? Y incluso tenemos el simulador de esa parte del y cómo funcionaría. Ya proponemos varios núcleos de uranio 235 y disparamos un neutrón. Va a liberarse más y más neutrones, se van rompiendo los núcleos de nuevos elementos y así se genera una reacción de cadena. Y esta liberación de energía que se genera tras romperse el núcleo es lo que nosotros utilizamos para la energía de un reactor nuclear. Tenemos aquí incluso el simulador de cómo funciona. Y regresando a la parte de Rutherford, él observaba esto. Cuando se la bombardeaba con partículas de alfa la lámina de oro, unas rebotaban, o de por sí cuando iban directo, tal vez a través por el núcleo, llegaba y chocaba y se iban por otro lado. Y él se planteaba por qué pasaba esto si mediante el modelo de pasas se decía que esto no debía pasar. Mediante el modelo de pasas se buscaba que sea así. Las partículas de alfa atravesarán al modelo de pasas. ¿Ya? No hay nada que le imponga el paso, solo atravesarán. Pero Rutherford notó que eso no era verdad. Esto es lo que pasaba. Y es lo que vemos. Mientras más se va acercando, va cambiando. ¿Ya? Aquí se aumenta el número de protones a 100 y va teniendo diferente comportamiento. Van haciendo mejores rebotes. Vamos con otro de aquí. ¿Cómo es la desintegración radioactiva? Ponemos núcleos de carbono 14 y vamos viendo cómo se van desintegrando y podemos dar explicación sobre cómo se hace la datación de fósiles o incluso cómo se calculó la edad de la Tierra. Y esto es algo que me enteré por una serie que se llama Cosmos, de cómo se calculó la edad de la Tierra en base a esto de la tasa de desintegración radioactiva. Así que tenemos todos estos simuladores para hacer las explicaciones más sencillas y más didácticas. Y llega algo importante. ¿Será verdad que existen esas partículas más pequeñas que el átomo? Y aquí se propone el experimento la cámara de niebla. Ya, lo que nosotros en la cámara de niebla vamos a buscar es ver el atravesar esas partículas. ¿Ya? Aquí existen los rayos cósmicos. Se dice que cada minuto en 1 centímetro cuadrado está básicamente atravesando un rayo cósmico cada minuto. Una partícula se encuentra atravesando 1 centímetro cuadrado por cada minuto que pasa. Estos vienen del espacio generados por las supernovas y las novas, las explosiones de planetas, de galaxias, la luz emitida por otros sistemas solares que llegan a la Tierra y estos básicamente pasan y nosotros estamos en este momento incluso recibiendo ese bombardeo de partículas. Y aquí es lo que hace este experimento es notar la existencia de ese bombardeo. ¿Bien? Aquí está justamente cómo tiene que ser. Es la cámara de niebla. Un gas enfriado, sobresaturado, en el cual se puede ver que van apareciendo unas líneas chiquitas. Esas líneas básicamente son las partículas subatómicas que se encuentran atravesando ese instante el gas y que dejan atrás una estela de la trayectoria que han tenido. Entonces, esto es el experimento que incluso se puede hacer dentro del aula, aunque conseguir los materiales, algunos son un poco difíciles, dependiendo ya de la zona. Y vamos a ver cuáles son los materiales. ¿Ya? El primer material es un envase de cristal con tapa, una esponja, un marcador negro y aquí es algo importante, alcohol isopropílico al 95% o más. No vale con el alcohol etílico. Es lo que nos nombra aquí. Tiene que ser alcohol isopropílico. Incluso nos dice dónde podemos encontrar, que son en las tiendas de electrónica.
Y algo más también nos dice un foco LED, una lámpara o alguna fuente de luz. Y lo más importante, hielo seco. Es lo que nos pide, que tenemos que tener hielo seco para poder enfriar al gas que se va a generar y lograr de esta forma la niebla. Ya, entonces aquí lo que nos da una explicación es sobre las partículas subatómicas y lo que tenemos que hacer es ingresar la esponja en el envase. Dejarle de esta forma, pintar la tapa de negro completamente. Tiene que estar bien pintada de negro para que se pueda observar las estelas que van dejando las partículas subatómicas. Y ahora se va a poner un poquito de alcohol isopropílico. Mientras más se pongan, se generará mayor la cantidad de niebla, pero será más difícil. Ahora, lo importante es esto. Ponerle boca abajo, o sea, básicamente la tapa negra tiene que estar en contacto con el hielo seco. Y esperar. Cuando se genere la niebla, al fondo tenemos que estar nosotros ahí con una cámara, perdón, no es una cámara, un foco, y observar. Van a darse el mismo resultado que se había obtenido con las cámaras de niebla profesionales. Se va a dar el mismo resultado e incluso aquí lo llega a mostrar. Y aquí dice que ahora es cuestión de que nos encontremos en la oscuridad y con ayuda de una lámpara podamos ver esto. Ya. Mientras más nos acercamos podemos ver las pequeñas estelas de las partículas que van pasando. Ya. Ahí van dejando poquito a poquito las estelas. Ya. Nos da el ejemplo de cómo va a ser el paso de esa partícula y ahí está. Se demuestra de una forma fácil e interactiva de que las ideas que se presentaron sí son reales. Así que sin nada más que decir, aquí están las referencias bibliográficas. Muchísimas gracias. Este ha sido mi video. Nos vemos en una próxima.